Buenas tardes, me presento, soy Juan David Carreño. Mi grupo está compuesto por Diego Martínez y por Jonathan Portilla. Vamos a empezar con la parte A del procedimiento, la cual consiste en 4 vasos marcados con A, B, C y D. Añadirle una cucharada, añadirle primero 5 mililitros de agua y luego añadirle una cucharada de ciertas sustancias, las cuales son sal, azúcar, alcohol y aceite. Entonces, vamos a empezar con el azúcar, la cual va en el vaso C. Vamos a añadir una cucharada, luego añadimos una cucharada de sal en el vaso D. Vamos a limpiar un poco. Vamos a añadir una cucharada de alcohol etílico en el vaso B. Y por último vamos a añadir una cucharada de aceite en el vaso A. Vamos primero a retirar el alcohol que nos quedó en la cuchara. Una vez que dejamos reposar los vasos durante un tiempo, observamos que en el vaso A el aceite no se disolvió en el agua. En el vaso B, C y D, el alcohol, azúcar y sal respectivamente sí se disolvieron con el agua. Entonces de momento tenemos esos datos y vamos a reservar los vasos C y D, que son los del azúcar y la sal respectivamente, para la parte D del procedimiento. Ahora vamos a continuar con la parte B del procedimiento, donde vamos a adicionar las mismas sustancias, pero ahora en un solvente apolar. Entonces empezamos con el vaso E, que es donde va una cucharada de aceite. Editamos. Continuamos con el vaso F, que se le adiciona una cucharada de alcohol. Se mezcla. Seguimos con el vaso G, que es una cucharada de azúcar. Se mezcla. Y terminamos con el vaso H, que es una cucharada de sal. Ahora dejamos reposar y luego vemos si se disolvieron. Luego de dejar reposar los vasos, podemos observar que en el vaso E sí se disolvió el aceite, que en el vaso F no se disolvió el alcohol, en el vaso G no se disolvió el azúcar y en el vaso H no se disolvió la sal. Bueno, ahora para la parte C y D tenemos esto, que es un dispositivo con el cual vamos a checar la conductividad eléctrica de las sustancias que poseemos. ¿Esto cómo se realizó? Se realizó con un plafón, un bombillo y con una extensión, que en este caso tuvimos que modificar para que al conectarla, en un momento la conecto, al conectarla no va a encender a menos de que esto se toque. Entonces, nosotros ¿de qué manera vamos a checar si hay conductividad eléctrica? Metiendo esto dentro de la sustancia, sin que se toquen, y entonces, si enciende el bombillo, esa sustancia conduce la electricidad, y en caso de que no, esa sustancia no conduce la electricidad.
Entonces esto nos va a ser útil para las siguientes dos partes del procedimiento. Bueno, ahora procederemos a ir a la parte C del experimento, en la cual, pues lo ya ha explicado mi compañero Juan David Carreño, utilizaremos el instrumento de conductividad eléctrica. Entonces, probaremos primero con el I, es un alambre, cobre. Entonces podemos observar que sí tiene buena conductividad eléctrica. Ahora probaremos con el plato J, que sería la puntilla de acero. Podemos observar que sí tiene también buena conductividad eléctrica. Ahora, haremos estos platos, dejaremos en un lado. Ahora iremos con el plato K, que sería el azúcar. Podemos observar que no posee conductividad eléctrica. Ahora el plato L, que sería la sal en este caso, podemos observar que no tiene buena conductividad eléctrica. Ahora procederemos a ir con los vasos N y M, los cuales respectivamente tienen alcohol etílico y aceite, 5 mililitros cada uno. Ahora probaremos con el vaso del alcohol etílico, el cual podemos observar que sí tiene conductividad, pero es demasiado baja. Ahora procederemos a desconectar un momento para poder limpiarlos y que no me muera. Espera un momento. Limpiamos. Y volvemos a conectar al interruptor. Y por último procederemos a probar con el aceite, con el vaso M, el cual, como podemos observar, no posee conductividad eléctrica. Ahora para la parte del procedimiento probaremos la conductividad en dos soluciones acuosas. El vaso C y el vaso D de la parte A, el C con azúcar y el D con sal. Entonces procedo a comenzar con el C. Vemos que sí conduce. Se va a limpiar. Continuamos con el D. Y se ve que sí conduce. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de análisis de resultados, en la cual la primera pregunta nos dice que, teniendo en cuenta la polaridad y el tipo de enlaces de los componentes que utilizamos, ¿cómo se explica la solubilidad y la generación de mezclas heterogéneas u homogéneas? En este caso podemos evidenciar que cuando utilizábamos un disolvente polar, en el caso del agua, y se mezclaba con compuestos polares, estos eran solubles entre sí, es decir, estos componentes sí se diluían en el agua. En cambio, los apolares, como el aceite, no se diluían. Y lo mismo pasaba con el barsol. El barsol era un disolvente apolar, y cuando nosotros intentábamos hacer una mezcla homogénea, es decir, que se solubilizara algo dentro del barsol, solo se podía cuando el compuesto era también apolar. Entonces podemos encontrar que cuando nosotros tenemos un soluto polar, solamente se puede disolver en un solvente polar, y lo mismo con la polar. Cuando el soluto es apolar, solo se puede disolver en un soluto apolar. Entonces eso con respecto a la primera pregunta del análisis de resultados. La segunda pregunta dice, teniendo en cuenta el tipo de enlace, ¿cómo se puede explicar la conducción eléctrica en estado sólido de algunas de las sustancias ensayadas? Bueno, de las sustancias que se probaron, solo dos fueron las que poseían conductividad eléctrica, que eran la puntilla de acero y el alambre de cobre. La virtud de estas dos sustancias es que ambas son elementos metálicos.
Por tanto, poseen enlaces metálicos y una de sus mayores características es que son grandes conductores de calor y electricidad. Entonces, por esto mismo es que hasta en estado sólido pueden conducir efectivamente la electricidad. Y por último, la tercera pregunta dice: ¿algunas de las sustancias ensayadas permitieron el paso de la corriente en estado de solución? ¿Por qué en estado sólido no se condujo la electricidad y por qué se denominan cómo se denominan de manera general estas sustancias? Bueno, primero que nada, las dos sustancias que no pudieron conducir electricidad eficientemente fueron el azúcar y la sal en estado sólido. Y luego sí conducieron eficientemente electricidad en estado de solución acuosa. Esto se debe a que, estando en estado sólido, el azúcar y la sal son elementos polares, por ende no conducen muy bien a la electricidad. Y al disolverlos en el agua, estas sustancias se vuelven unas sustancias iónicas, o sea que generan iones, y estos mismos iones son los que permiten que se transmita la electricidad, que conduzcan bien la electricidad. Y estas sustancias reciben el nombre de sustancias conductoras. Como conclusiones, podemos concluir, valga la redundancia, de que los enlaces covalentes solo se pueden disolver apolares con apolares y asimismo polares con polares. A partir del procedimiento C del mismo experimento pudimos concluir que los elementos metálicos son muy buenos conductores de electricidad. Los enlaces covalentes polares conducen muy poca electricidad, casi nula. Los apolares directamente no conducen electricidad. En este experimento pudimos también concluir que algunos elementos utilizados en la parte C, como por ejemplo el azúcar y la sal, directamente en sólidos, no eran buenos conductores. Pero en el momento de utilizar los dos vasos que se utilizaron directamente en la parte A, como sería el vaso C y el vaso D, que tenían el azúcar y la sal disueltos en agua, directamente se transformaban en iones, los cuales les daban un buen paso, permitían una buena conductividad eléctrica.